En Zacatecas, en el año de 1913, las calles empedradas respiraban un aire denso de misterio. Era un pueblo que parecía suspendido en el tiempo, con sus casas coloniales de muros gruesos, balcones de hierro y techos de teja roja que reflejaban el sol abrasador durante el día y la luna pálida por las noches. Allí vivía una mujer conocida como la Muñequera, cuyo verdadero nombre pocos recordaban ya. Algunos decían que se llamaba Magdalena, otros que era Soledad, pero nadie estaba seguro, porque ella nunca confirmaba nada. Se limitaba a sonreír con esa expresión que no era del todo cálida ni del todo fría, como si guardara secretos imposibles de descifrar. La Muñequera confeccionaba muñecas como nadie más podía hacerlo. No eran las muñecas comunes de trapo que las madres cosían para sus hijas, las suyas parecían vivas, con ojos que brillaban bajo la luz de las velas y cabellos que caían con suavidad sobre los hombros de tela. Los niños del pueblo quedaban fascinados con ellas, pedían a gritos a sus padres que les compraran una, y casi todos terminaban cediendo. Porque había algo en aquellas muñecas, un hechizo inexplicable que hacía imposible resistirse. Era como si tuvieran un magnetismo propio, como si en lugar de objetos inanimados fueran compañeros silenciosos que esperaban ansiosos la llegada de un niño para abrazarlos. Las muñecas aparecían siempre en la plaza principal los domingos, colocadas sobre un mantel blanco impecable que la Muñequera extendía frente a la iglesia. Ella se sentaba detrás, con un vestido negro de encaje gastado, un sombrero ancho que le ocultaba la mitad del rostro y unos guantes que jamás se quitaba, ni siquiera en verano. Los ojos oscuros de la mujer recorrían a la gente con calma, pero siempre se detenían más tiempo en los niños, como si los midiera, como si supiera algo de ellos que los padres ignoraban. Las familias al principio estaban agradecidas. Las muñecas mantenían a los niños tranquilos, distraídos durante horas. Algunos incluso afirmaban que desde que sus hijos jugaban con ellas, ya no lloraban de noche ni tenían pesadillas. Pero pronto comenzaron los susurros. Una madre descubrió, mientras peinaba a la muñeca de su hija, que aquel cabello no era de lana ni de hilos de algodón, sino cabello humano, real, fino, con un olor extraño, casi metálico, que se impregnaba en las manos. Otra vecina juró que los ojos de la muñeca de su sobrina parecían moverse ligeramente, como si siguieran sus pasos. Los rumores crecieron, aunque nadie se atrevía a enfrentarse directamente a la Muñequera. Luis, un niño de apenas 10 años, fue uno de los primeros en notar lo extraño. Su muñeca, un regalo inesperado de su madre para calmar sus rabietas, tenía el cabello negro lacio que brillaba como el de su hermana mayor, Clara. Una tarde, mientras jugaba en el patio, el viento levantó el vestido de la muñeca y Luis vio algo que lo hizo temblar, una cicatriz cosida en el torso de tela, como si hubiese sido abierta y cerrada con torpes puntadas. Desde ese día, comenzó a tener sueños extraños. En ellos, escuchaba voces apagadas, como lamentos de niños, y siempre despertaba con la sensación de que alguien lo observaba desde el rincón de su habitación, donde su muñeca reposaba inmóvil. En el pueblo, los comentarios eran cada vez más difíciles de ignorar. Un padre, borracho en la cantina, aseguró que había visto a la Muñequera entrar en el cementerio a medianoche cargando un costal. Nadie le creyó del todo, porque el alcohol solía disparar su imaginación, pero la idea se quedó flotando como un fantasma entre la gente. Otro vecino, un carnicero, confesó que la mujer había intentado comprarle grandes cantidades de sangre animal, diciendo que la necesitaba para teñir telas. Él se la negó, incómodo con su petición, y desde entonces sentía que cada vez que pasaba cerca del puesto de muñecas, los ojos de aquella mujer lo atravesaban como cuchillos. Clara, la hermana de Luis, era más escéptica. Pensaba que eran exageraciones de adultos aburridos que necesitaban historias para pasar el tiempo. Pero incluso ella no pudo negar lo que descubrió una noche. Se despertó sobresaltada, convencida de haber oído pasos en el pasillo. Se levantó con cautela, caminó descalza hasta la sala, y allí vio a la muñeca de Luis sentada en la mesa, aunque la había dejado en su cuarto. Los ojos de vidrio parecían brillar con un destello húmedo bajo la luz de la luna. Clara no gritó, solo retrocedió lentamente hasta volver a su habitación, cerró la puerta y se cubrió la cabeza con la manta, como si así pudiera alejar aquel recuerdo. Al día siguiente no dijo nada, pero empezó a mirar de reojo a la muñeca cada vez que entraba al cuarto de su hermano. Con el tiempo, algunos niños comenzaron a enfermar. No eran enfermedades comunes, fiebres repentinas, delirios nocturnos, debilidad inexplicable. Los médicos del pueblo no encontraban causas claras, y las madres lloraban junto a las camas, mientras las muñecas descansaban silenciosas en las sillas o a los pies de las camas, como guardianas perversas que disfrutaban del sufrimiento. Una de esas madres, desesperada, decidió quemar la muñeca de su hija. Pero cuando la arrojó al fuego, el cabello desprendió un hedor insoportable,
como carne quemada, y los gritos de su hija se hicieron insoportables, como si sintiera que la estaban quemando a ella. Desde entonces, la niña no volvió a hablar. Los padres comenzaron a reunirse en secreto, a espaldas de la muñequera, intentando buscar respuestas. Algunos proponían expulsarla del pueblo, otros destruir todas las muñecas. Pero había miedo. Porque nadie sabía de dónde venía esa mujer, ni cómo había llegado allí. Algunos juraban que había aparecido de la nada, una mañana cualquiera, con su mesa blanca y sus muñecas perfectamente alineadas. Nadie la había visto instalarse en una casa ni enterrar raíces en el pueblo, y sin embargo, parecía haber estado siempre allí, como si el lugar mismo la hubiera invocado. Luis, cada vez más obsesionado con su muñeca, empezó a investigarla en secreto. La escondía bajo su cama y, cuando todos dormían, la sacaba con una vela en mano y la observaba. Descubrió que el cabello, si se jalaba suavemente, parecía arrancarse con raíz, como si proviniera de un cuero cabelludo real. El olor metálico se hacía más fuerte cuando lo acercaba a la llama, y en más de una ocasión creyó escuchar un leve suspiro, casi imperceptible, proveniente del interior de la muñeca. El niño, aterrado pero incapaz de detenerse, comenzó a escribir en un cuaderno todo lo que descubría, convencido de que algún día necesitaría pruebas para demostrarle a los adultos que no estaba loco. Una noche, cuando el silencio reinaba en el pueblo, Luis oyó un murmullo. No venía de su ventana ni de la calle, sino de debajo de su cama. Encendió la vela con manos temblorosas y se inclinó. La muñeca estaba allí, con los ojos abiertos de par en par, y el murmullo se volvió un susurro claro, con una voz infantil que decía su nombre una y otra vez, Luis. Luis, el niño soltó un grito que despertó a toda la familia. Sus padres corrieron a su cuarto, pero cuando levantaron la colcha y sacaron la muñeca, ésta permanecía inmóvil, como siempre. Nadie le creyó. Todos pensaron que eran pesadillas. Solo Clara, en silencio, lo miraba con ojos llenos de miedo, porque ella también había visto lo imposible. Luisito no pudo dormir esa noche. Se revolvía en su cama de madera, abrazando la cobija áspera que su madre le había tejido meses atrás, pero cada vez que cerraba los ojos sentía que la muñeca estaba allí, mirándolo desde la oscuridad. No se atrevía a encender la vela porque sabía que, si lo hacía, los ojos de cristal lo esperarían fijos, brillando como carbones encendidos en medio de las sombras. Afuera, los grillos cantaban y un perro ladraba con furia hacia la nada, pero dentro de la casa el silencio pesaba como una losa. A ratos, creía escuchar el crujir del cabello de la muñeca al moverse sobre el buró, aunque no había nadie en la habitación. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados por no haber pegado un ojo, trató de contarle a su madre lo que había pasado. Le explicó que la muñeca le había susurrado su nombre, que no era un juguete normal. Pero su madre, cansada y con las manos ocupadas en lavar la ropa, apenas le dedicó un gesto impaciente. No inventes cosas, Luisito. Esa muñeca es un regalo de tu tía Mercedes, y deberías estar agradecido. No vuelvas a hablar así. Luisito calló, pero dentro de sí una duda lo roía. ¿Por qué su madre no quería escuchar? El día transcurrió pesado, pero al caer la tarde el pueblo se animó con la noticia de que tía Mercedes había preparado otra de sus meriendas. Todos los niños fueron invitados. Se corría la voz de que había hecho panes dulces y que hasta había conseguido carne fresca para guisar. Luisito no quería ir, pero su madre insistió, casi lo obligó, recordándole que Mercedes era generosa y que rechazarla sería una ofensa. Así, con el estómago encogido de miedo, caminó con el resto de los niños hacia la casa de la tía. La casona de Mercedes se alzaba como una sombra en la esquina de la calle empedrada. Sus ventanas estaban cubiertas con cortinas pesadas, y del interior salía un olor extraño. No era el aroma habitual de pan recién horneado, sino algo más fuerte, un tufo a carne demasiado fresca, casi metálica. Los niños, sin embargo, entraron felices, riendo y corriendo hacia el salón. Allí estaban las mesas largas, cubiertas con manteles blancos que apenas ocultaban las manchas amarillentas de años de uso. Encima de las mesas, platos rebosantes de pan, dulces de leche y ollas humeantes que dejaban escapar vapores espesos. Luisito se quedó en el umbral, inseguro. Y fue entonces cuando la vio, en la repisa, alineadas con un orden obsesivo, estaban más muñecas. Docenas de ellas. Cada una con un peinado diferente, con trenzas, moños o cabellos sueltos. Y lo que más lo perturbó fue que cada mechón parecía humano, demasiado real, con diferentes tonalidades, castaños, negros, rubios. El niño sintió que el corazón le golpeaba contra el pecho. Mercedes apareció, vestida con su falda oscura y un delantal limpio. Sus ojos, siempre pequeños y brillantes, recorrieron la sala hasta detenerse en él. Sonrió. Luisito, ¿no vas a entrar? He preparado algo especial para ti.
Su voz era dulce, pero en ese tono había algo que lo hizo estremecerse. Durante la merienda, los niños comieron con entusiasmo. El guiso estaba sabroso, con un sabor intenso que nadie podía identificar pero que a todos parecía gustar. Luisito apenas probó un bocado, sentía que la carne se le pegaba a la garganta, como si se negara a ser tragada. Mientras tanto, Mercedes observaba, sentada en la cabecera, con una calma inquietante, acariciando una de las muñecas que había colocado junto a su plato. Cada tanto, sus dedos recorrían el cabello con una devoción que parecía casi religiosa. Al caer la noche, cuando los padres recogieron a los niños, muchos agradecieron a Mercedes su generosidad. Ella sonreía y respondía con frases amables, pero sus ojos seguían a Luisito, que se mantenía pegado a su madre, sin soltarle la mano. Esa madrugada, Luisito volvió a escuchar el susurro. Esta vez no fue un simple llamado a su nombre. La voz de la muñeca, ronca y húmeda, le dijo: «Yo era como tú, hasta que me arrancó el cabello». El niño se incorporó de golpe, helado, con la certeza de que esa voz no era un sueño. Corrió al buró, tomó la muñeca y, con todas sus fuerzas, la arrojó contra la pared. La porcelana se resquebrajó, dejando ver un interior extraño. No era hueco como esperaba, sino que dentro asomaban hilos de carne seca, como si alguien hubiese incrustado algo vivo en la arcilla. Luisito gritó. Su madre corrió a su cuarto, lo zarandeó y lo reprendió duramente por arruinar el regalo. Ella no quiso mirar el interior roto de la muñeca, como si temiera confirmar lo que estaba a la vista. Se llevó los pedazos sin más palabras, mientras el niño lloraba desconsolado. Los días siguientes fueron aún más pesados. Cada esquina del pueblo parecía hablar de Mercedes. Algunos la alababan por su bondad, otros murmuraban cosas extrañas sobre el origen de su comida. Un anciano dijo haber visto a la mujer salir de madrugada con un costal a la espalda, rumbo al barranco donde los perros callejeros aullaban sin descanso. Nadie le creyó, o nadie quiso creerle. Luisito comenzó a notar que algunos niños que asistían a las meriendas ya no jugaban igual. Estaban pálidos, con ojeras profundas y un aire ausente, como si algo se hubiera apagado en ellos. Al pasar frente a su casa, se detenían un instante, miraban la ventana de su cuarto y luego se iban sin decir nada. Una tarde, desesperado, Luisito decidió hablar con el padre Anselmo, el cura del pueblo. Le contó lo de las muñecas, lo de los cabellos humanos, lo de la carne en los guisos. El sacerdote lo escuchó en silencio, pero al final solo le acarició la cabeza y dijo: «Los niños tienen mucha imaginación. No debes difamar a tu familia, hijo. Reza 3 Padre Nuestros y pide perdón por tus pensamientos». Luisito sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Nadie le creía. Estaba solo. Aquella noche, el niño soñó con la repisa de muñecas. Una por una, abrían los ojos y lo miraban fijamente, con expresiones de dolor, como si gritaran en silencio. Al despertar, juró que había escuchado pasos en su cuarto, y el olor a carne cruda impregnaba el aire. Decidió que debía encontrar pruebas, algo que demostrara que no estaba loco. Y así, con el corazón desbordado de miedo y determinación, planeó entrar en la casa de Mercedes cuando nadie lo viera. Luisito esperó la ocasión con ansiedad y terror. Durante varios días fingió normalidad frente a su madre y sus amigos, pero su mirada estaba fija en la casona de Mercedes, que parecía observarlo desde la esquina como un animal agazapado. Finalmente, una noche de luna apenas creciente, vio la oportunidad. La mayoría de los vecinos estaba en la plaza, celebrando la festividad de San Antonio. El repique de las campanas, la música de violines y guitarras, y el bullicio de las risas llenarían las calles hasta tarde. Mercedes había sido vista más temprano, llevando un cesto de panecillos a la iglesia. Nadie esperaba que regresara pronto. El niño se escabulló con cuidado, llevando consigo una vela y un fósforo que había robado de la cocina. Su corazón golpeaba en el pecho con tanta fuerza que temía que lo delatara. Al llegar frente a la casona, dudó. La puerta principal estaba cerrada, pero la ventana lateral, cubierta por una cortina, tenía un marco flojo. Con un esfuerzo, logró empujarla lo suficiente para deslizarse dentro. El interior estaba oscuro, impregnado por un olor sofocante. No era solo humedad o encierro, sino un hedor de carne pasada, mezclada con cera derretida y algo más, un perfume dulzón que le revolvió el estómago. Encendió la vela y la llama temblorosa dibujó sombras retorcidas en las paredes. Avanzó despacio, reconociendo el salón donde tantas meriendas habían ocurrido. Ahora, vacío, parecía otro lugar, los manteles arrugados, las sillas torcidas, migajas endurecidas en el suelo. Y en la repisa, las muñecas. 12, 20, quizás más. Todas lo miraban con ojos de vidrio que reflejaban la llama de la vela como si estuvieran vivas. Luisito tragó saliva y, armándose de valor, se acercó a una de ellas.
Al tocar su vestido de encaje, notó que el tejido estaba rígido, manchado en la parte inferior con un tono oscuro. Levantó la tela y vio que el relleno no era de algodón ni de paja, sino de algo fibroso y reseco, como tendones marchitos. Soltó la muñeca de golpe, que cayó con un ruido hueco contra el piso, quebrándose en parte del torso. De la grieta salió un mechón de cabello humano, enredado en algo que parecía cuero cabelludo. Luisito tapó su boca para no gritar. Retrocedió tambaleándose, pero en ese movimiento golpeó una puerta lateral que estaba entreabierta. La curiosidad pudo más que el miedo, empujó la madera y bajó unos escalones de piedra que conducían a un sótano. El aire allí era más frío, húmedo, y la pestilencia era insoportable. Con cada paso, sentía que la vela titilaba como si se negara a iluminar aquel lugar. Al llegar al fondo, vio lo que nunca hubiera querido ver. Había mesas de madera con cuchillos, sierras y frascos de vidrio llenos de líquidos amarillentos donde flotaban cosas informes. Y contra la pared, colgados como piezas de caza, estaban cuerpos. No enteros, eran fragmentos, restos de personas que alguna vez habían sido. Luisito distinguió un brazo pequeño, con una pulsera infantil aún en la muñeca, un mechón de cabello trenzado, ensangrentado en la raíz, un par de ojos vidriosos en un frasco. El niño se tambaleó hacia atrás, pero tropezó con algo en el suelo. Bajó la mirada y casi dejó caer la vela. Era un zapato diminuto, igual al que había visto días atrás en los pies de uno de los niños desaparecidos del barrio vecino. Antes de que pudiera reaccionar, escuchó un ruido arriba, la puerta principal se abría. La voz de Mercedes resonó en el silencio como un látigo. ¿Quién anda ahí? El eco descendió hasta el sótano, helando la sangre del niño. Luisito apagó la vela con un soplo desesperado, quedándose en la oscuridad total. Los pasos de Mercedes eran firmes, seguros, y descendían poco a poco por la escalera. El niño, a tientas, buscó dónde esconderse. Sus manos tocaron una cortina de tela gruesa colgada en un rincón, y se metió detrás justo cuando la mujer bajaba con una lámpara de aceite en la mano. La luz bañó el sótano y reveló todo el horror con crudeza, las mesas manchadas, los frascos, los cuerpos. Mercedes no parecía inmutarse, al contrario, su rostro mostraba satisfacción, como si contemplara un tesoro secreto. «Pequeños míos», murmuró, acariciando una de las muñecas que llevaba consigo. «Pronto tendré otro más para completar la colección». Luisito contuvo la respiración, seguro de que hablaba de él. Mercedes dejó la lámpara sobre la mesa y comenzó a revisar los frascos, tarareando una melodía infantil. De pronto, se detuvo y miró hacia la cortina. Luisito sintió que sus piernas temblaban. La mujer ladeó la cabeza, como si hubiera escuchado algo, pero finalmente se dio la vuelta y subió nuevamente por las escaleras, cerrando la puerta tras de sí. El niño esperó varios minutos antes de moverse. Apenas podía respirar. Cuando por fin salió de su escondite, sus manos estaban heladas, su cara empapada en sudor. Subió corriendo las escaleras y escapó por la ventana, sin mirar atrás. Ya en la calle, el bullicio de la fiesta seguía, pero para él todo había cambiado. Sabía la verdad, Mercedes no era una tía bondadosa. Era algo más oscuro, algo monstruoso que se ocultaba bajo su delantal limpio y sus sonrisas falsas. Y nadie en el pueblo estaba dispuesto a verlo. Esa noche, al regresar a su casa, Luisito intentó contarle todo a su madre. Le habló del sótano, de los cuerpos, de las muñecas rellenas de cabello humano. Pero su madre, lejos de creerlo, lo abofeteó. «Basta ya. ¿No entiendes que tu imaginación enfermiza está manchando el honor de tu propia familia? Mercedes ha cuidado de nosotros, nos ha dado de comer cuando no teníamos nada. ¿Cómo te atreves?» Luisito lloró, rogando que le creyera, pero fue inútil. Lo mandaron a la cama sin cenar, castigado y humillado. Mientras lloraba en silencio, se dio cuenta de algo aterrador. Si nadie le creía, entonces solo él podía detenerla. La mañana en Zacatecas amaneció gris, como si el cielo mismo hubiese decidido cubrir con un velo las sospechas que crecían en torno a las muñecas de la señora Adela. El aire tenía un frío extraño para la temporada, y los padres, que antes sonreían viendo a sus hijos abrazar aquellos juguetes, ahora los observaban con una mezcla de recelo y miedo. El rumor de que el cabello era humano ya no era un simple murmullo de esquina, se había transformado en una certeza que circulaba entre vecinos, acompañada de susurros en las misas, de miradas torvas en la plaza, de preguntas que nadie se atrevía a responder directamente. Adela, sin embargo, no parecía alterada. Seguía abriendo su taller a las 8 en punto, dejaba la puerta entreabierta para que entrara la luz del sol, y se sentaba frente a su mesa de trabajo, con los mismos utensilios afilados y telas coloridas. Allí, pacientemente, moldeaba cabezas de porcelana, cosía vestidos diminutos, y peinaba mechones de cabello real con una delicadeza casi maternal.
Quienes la espiaban desde la calle decían que a veces le murmuraba cosas a las muñecas, como si fueran niñas de carne y hueso. Y lo más inquietante, juraban haber visto a esas muñecas parpadear, aunque fuera un parpadeo torpe, apenas perceptible, como un reflejo involuntario. Una noche, Marta, la madre de Luisito, decidió quedarse despierta para vigilar. Su hijo, obsesionado con su muñeca, ya no quería dormir sin ella. La abrazaba con tanta fuerza que parecía temer que alguien se la quitara. Marta escuchó los crujidos de la madera en la casa, el tic-tac del reloj, y en algún momento un murmullo extraño, como un suspiro ahogado. Cuando se acercó al cuarto del niño, lo vio profundamente dormido, pero la muñeca estaba sentada en la silla, de frente a la cama, mirándolo fijamente. Lo más perturbador fue que el cabello, negro y brillante, parecía más largo que el día anterior, como si hubiese crecido durante la noche. A la mañana siguiente, Marta confrontó a Adela en la plaza. «¿De dónde sacas el cabello?», preguntó, temblando de furia. Adela la miró con calma, con esos ojos oscuros que parecían no pestañear nunca, y respondió, «De donde siempre ha venido, de quienes ya no lo necesitan». Nadie entendió bien a qué se refería, pero la frialdad de su voz fue suficiente para helar la sangre de los presentes. Ese mismo día, en el barrio se habló de una desaparición. Una joven llamada Teresa no había regresado a casa después de ir a comprar pan. La gente se reunió en las calles, buscando pistas, pero lo único que encontraron fue un listón rojo tirado cerca del camino que conducía al taller de Adela. Nadie se atrevió a acusarla directamente, aunque todos pensaban lo mismo, que la muñequera estaba involucrada. El miedo creció como una sombra, extendiéndose por cada rincón de Zacatecas. Los niños, sin embargo, parecían más apegados que nunca a las muñecas. Les hablaban, jugaban con ellas hasta altas horas, y algunos aseguraban que las muñecas les respondían en susurros. Los padres, desesperados, intentaban quitárselas, pero los niños lloraban, gritaban, se retorcían como si les arrancaran un pedazo de sí mismos. Era un vínculo enfermizo, imposible de romper. Una noche oscura, con la luna escondida tras nubes densas, un grupo de hombres decidió actuar. Armados con antorchas y piedras, fueron hasta el taller de Adela. Golpearon la puerta, exigieron respuestas, pero nadie abrió. Entonces, uno de ellos, el herrero del pueblo, rompió la cerradura y empujó la puerta. El interior estaba impregnado de un olor metálico, como a hierro oxidado y humedad. En las paredes, colgaban muñecas en distintas etapas de construcción, algunas sin ojos, otras con el torso abierto mostrando aserrín mezclado con algo más oscuro, pegajoso. Una de las muñecas, en particular, tenía los labios cosidos con hilo rojo y un mechón de cabello rubio que todos reconocieron, era idéntico al de Teresa, la joven desaparecida. Los hombres retrocedieron horrorizados, pero antes de salir escucharon un crujido. Desde el fondo del taller, una figura se movía lentamente. Era Adela, con un delantal manchado, sosteniendo una muñeca entre sus brazos como si fuese un recién nacido. «¿Por qué entran aquí?», dijo con voz suave. «¿Acaso no entienden? Yo les doy lo que ustedes no pueden, compañía eterna para sus hijos. Ellos nunca estarán solos mientras tengan a mis muñecas». El herrero levantó la antorcha, dispuesto a quemar el lugar, pero de pronto las muñecas comenzaron a moverse. Sus cabezas giraban, sus ojos de cristal parpadeaban, sus bocas cosidas parecían intentar articular sonidos. El grupo de hombres huyó despavorido, dejando atrás la antorcha que cayó sobre una tela, iniciando un fuego que pronto se expandió. Adela, lejos de gritar, sonrió, acariciando la muñeca entre las llamas, mientras un coro de susurros llenaba la sala. «No podrán detenernos», murmuró, o quizás fueron las muñecas quienes lo dijeron. El taller ardió toda la noche, y la gente del pueblo se congregó para ver las llamas devorar aquella casa maldita. Algunos celebraron pensando que todo había terminado. Pero al día siguiente, entre las cenizas, los niños encontraron muñecas intactas, apenas cubiertas de hollín. Y cada uno de esos juguetes tenía un mechón de cabello humano, brillante, vivo, como si nunca hubiese tocado el fuego. Desde entonces, Zacatecas no volvió a ser el mismo. Los niños seguían jugando con sus muñecas, cada vez más posesivos, más distantes de sus padres. Y las desapariciones no cesaron. Cada cierto tiempo, alguien se desvanecía sin dejar rastro, y poco después aparecía una nueva muñeca, con un detalle perturbador, el color de ojos, el tono de cabello, o algún accesorio que coincidía con la persona perdida. Los sacerdotes intentaron exorcizar las muñecas, pero ninguna oración parecía funcionar. Al contrario, quienes se acercaban demasiado juraban escuchar voces en su cabeza, promesas de amor eterno, de compañía sin fin, susurradas por labios de porcelana. Hubo incluso quienes cayeron enfermos después de tocarlas, como si una fiebre extraña los consumiera poco a poco. Marta,
la madre de Luisito, fue una de las pocas que no se resignó. Decidió investigar por su cuenta. Revisó viejos registros, habló con ancianos del pueblo, y descubrió una verdad inquietante: Adela no era la primera. Desde generaciones atrás, en Zacatecas circulaban historias de mujeres que fabricaban muñecas con cabello humano, mujeres que siempre terminaban desapareciendo misteriosamente, como si la tierra misma las tragara. Algunos decían que eran brujas, otros que habían hecho pactos con entidades oscuras para mantener viva su obra. Una noche, Marta soñó con Teresa, la joven desaparecida. En el sueño, la muchacha estaba atrapada dentro de una muñeca, golpeando desde adentro, intentando salir. «Ayúdame», suplicaba con una voz amortiguada, casi sofocada por el hilo rojo que cosía sus labios. Cuando Marta despertó, corrió al cuarto de su hijo. Allí estaba Luisito, abrazando su muñeca, y en los ojos de cristal, Marta juró ver un destello de sufrimiento humano. El horror era demasiado grande para seguir en silencio. Marta reunió a un grupo de mujeres del pueblo y juraron encontrar una forma de destruir las muñecas, aunque tuvieran que pagar un precio terrible. Pero lo que no sabían era que Adela, o lo que quedaba de ella, seguía rondando. Algunos aseguraban verla entre las sombras, observando, esperando, como si hubiera sobrevivido al fuego, fusionada con las propias muñecas. Y así, Zacatecas quedó atrapado en un ciclo de miedo y sospecha. Los niños jugaban riendo, pero en esas risas había algo hueco, algo ajeno, como si no les perteneciera del todo. Los padres los miraban con terror creciente, sabiendo que, quizá, lo que abrazaban ya no era un simple juguete, sino un fragmento de un alma perdida. La niebla de la madrugada comenzaba a disolverse cuando un golpe seco resonó en el portón trasero de la casa de tía Mercedes. El sonido hizo eco en las calles empedradas aún desiertas, como si un puño invisible hubiera golpeado el aire mismo. Dentro de la cocina, Luisito, con el corazón al borde de un colapso, se estremeció. Creía haber escuchado voces, susurros apagados que no provenían de ningún ser humano visible. Se levantó lentamente del rincón donde se había escondido, y con paso silencioso se acercó a la pequeña ventana que daba al patio trasero. Lo que vio lo dejó paralizado. Dos figuras envueltas en mantas, encorvadas, depositaban algo envuelto en sacos de yute, justo frente al portón. No eran niños, no eran adultos comunes, sus movimientos eran torpes, casi mecánicos, como si respondieran a un llamado extraño. El portón se abrió con un crujido y apareció tía Mercedes. Su rostro estaba sereno, demasiado sereno, y sus ojos brillaban con un reflejo enfermizo de satisfacción. Los sacos fueron arrastrados hacia el interior de la casa, dejando un rastro húmedo sobre el suelo de piedra. Luisito, temblando, supo en ese instante que aquellos bultos no contenían harina ni carne de res, sino algo mucho más oscuro. Durante días, Mercedes repitió su rutina con la misma calma ritual: preparar meriendas, repartir dulces, recibir a los niños con sonrisas. Sin embargo, detrás de cada gesto amable se escondía la tensión de un secreto demasiado grande para permanecer oculto. Luisito comenzó a notar detalles que antes habían pasado inadvertidos: el cuchillo de carnicero que nunca se guardaba, las manchas que aparecían y desaparecían en los manteles, el olor metálico que, por momentos, impregnaba la cocina aunque Mercedes lo disimulara con hierbas y especias. Una noche, incapaz de soportar más la duda, el niño decidió seguirla. Esperó a que el resto del vecindario durmiera y, cuando vio a Mercedes dirigirse al sótano con una lámpara de aceite, la siguió descalzo, conteniendo la respiración. El crujir de los escalones era tan fuerte que parecía que la madera gritaba bajo sus pies. Cuando llegó al borde de la escalera, se asomó. Lo que vio lo marcaría para siempre. El sótano estaba iluminado apenas por el resplandor amarillento de la lámpara. Había mesas alineadas contra las paredes, cubiertas con trapos ensangrentados. En una esquina, colgaban ganchos de metal de los que pendían trozos irreconocibles de carne. Y en medio del cuarto, Mercedes, con la misma calma que cuando servía té, cortaba y separaba como una experta carnicera. Sus movimientos eran precisos, casi elegantes. Pero lo peor no eran los restos. Eran los muñecos. Decenas de muñecas de trapo, cuidadosamente confeccionadas, descansaban en estantes. Cada una tenía cabellos distintos, cabellos humanos que brillaban bajo la luz de la lámpara. Luisito, horrorizado, reconoció el cabello de Julia, la niña vecina que había desaparecido meses atrás. Reconoció los rizos negros de Esteban, el hijo del panadero. Reconoció mechones de colores que pertenecían a niños que ya no jugaban en la plaza. El niño sintió que el aire lo abandonaba, que el mundo giraba sin control. Pero un crujido bajo su piel lo delató. Mercedes levantó la cabeza de inmediato, y sus ojos se clavaron en la sombra del pequeño observador. No gritó, no se alteró. Solo sonrió, una sonrisa lenta, torcida,
que parecía haber estado esperando ese momento. Luisito, dijo con voz dulce, tan dulce que helaba la sangre. ¿Por qué no bajas y me ayudas? El corazón del niño golpeaba como un tambor enloquecido. Retrocedió, tropezando con el marco de la puerta. Quiso correr, pero sus piernas parecían de plomo. La risa suave de Mercedes lo siguió hasta la superficie, como un hilo invisible que lo ataba al sótano. Desde esa noche, Luisito ya no fue el mismo. Veía el rostro de Mercedes en cada esquina, en cada sueño. Sentía que ella lo vigilaba incluso cuando no estaba presente. Intentó contar lo que había visto, pero los adultos lo desestimaron, acusándolo de tener una imaginación demasiado activa. Nadie quería escuchar la verdad. Nadie quería enfrentar el horror que se escondía detrás de los muros de aquella casa. Mientras tanto, Mercedes continuaba con sus meriendas, cada vez más concurridas, cada vez más apreciadas por los vecinos. Los niños seguían entrando en su casa con risas y saliendo con dulces entre las manos. Pero algunos ya no regresaban a sus hogares. Y el sótano seguía llenándose, en silencio, bajo la tierra húmeda de Guadalajara. El terror de Luisito se convirtió en un secreto insoportable, un peso que lo hundía en la desesperación. Cada noche pensaba en los muñecos, en los ojos cosidos con hilo negro, en los mechones humanos que colgaban como trofeos. Y cada mañana se despertaba con el mismo miedo, que un día, su propio cabello adornara una de esas muñecas. La ciudad comenzaba a murmurar. Los desaparecidos eran demasiados, y aunque nadie acusaba directamente a Mercedes, la sombra de la sospecha se alargaba sobre su casa como una nube perpetua. Pero ella, con su sonrisa de siempre, seguía preparando meriendas, como si nada pudiera tocarla, como si las paredes mismas la protegieran de toda acusación. El reloj marcaba un tiempo invisible, un conteo regresivo hacia algo inevitable. Y Luisito, atrapado entre el miedo y la impotencia, sabía que lo peor aún estaba por venir. Las campanas de la iglesia de Guadalajara repicaban con una solemnidad lúgubre aquella mañana en que el barrio entero se reunió en la plaza. Había desaparecido otro niño, esta vez el hijo del herrero, un muchacho fuerte de apenas 10 años. El pueblo, cansado de las desapariciones, empezaba a hablar en voz alta de maldiciones y demonios, de pactos con fuerzas oscuras. Y aunque nadie se atrevía a decirlo abiertamente, todos los ojos se desviaban, una y otra vez, hacia la casa de tía Mercedes. Luisito estaba allí, en medio de la multitud, con las manos heladas y la mirada fija en las piedras del suelo. Quiso gritar, contar lo que había visto en el sótano, los muñecos con cabellos humanos, los sacos arrastrados en la oscuridad. Pero cada vez que abría la boca, la imagen de Mercedes sonriendo en la penumbra lo silenciaba. Era como si un hechizo lo apretara desde dentro, como si la voz se le rompiera en pedazos antes de salir. Mercedes, por su parte, caminaba entre los vecinos con la calma de siempre. Saludaba, preguntaba por la salud de las familias, ofrecía cestas con panecillos calientes. Parecía imposible vincular esa figura maternal con los horrores que se susurraban en las esquinas. Y sin embargo, Luisito sabía. Y ese saber lo estaba consumiendo. Esa noche, el niño tomó una decisión. No podía seguir callando. Si los adultos no querían escucharlo, entonces él mismo tendría que encontrar pruebas irrefutables. Se armó de valor y esperó a que la oscuridad cubriera el vecindario. Con una linterna prestada de su padre y un crucifijo colgado al cuello, salió de su casa y se dirigió al patio trasero de Mercedes. El silencio era casi insoportable. Cada paso sobre las piedras parecía un trueno. Cuando llegó al portón, lo encontró entornado. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero aún así empujó la madera y entró. El olor metálico lo golpeó de inmediato, más fuerte que nunca, y supo que algo lo esperaba abajo. Bajó por las escaleras del sótano con el corazón a punto de explotar. La linterna temblaba en su mano, proyectando sombras que parecían moverse solas. Y allí, en el centro del cuarto, lo vio, un nuevo muñeco, colocado sobre una mesa, aún incompleto. Tenía mechones de cabello negro que Luisito reconoció al instante, pertenecían al hijo del herrero. El niño retrocedió con un sollozo ahogado, y fue entonces cuando sintió una mano sobre su hombro. Se giró de golpe, y allí estaba Mercedes, su rostro iluminado a medias por la llama de un candil. ¿Otra vez tú, Luisito?, susurró con voz suave, casi maternal. ¿No te dije que me ayudaras? El niño quiso correr, pero las piernas no le respondieron. Mercedes lo tomó de la barbilla y lo obligó a mirarla. Sus ojos, que en la luz del día parecían tan amables, ahora eran pozos vacíos que reflejaban nada más que hambre. «Tienes curiosidad», continuó ella. «Y la curiosidad se paga caro». Con un movimiento rápido, Mercedes lo empujó hacia la mesa. El niño forcejeó, arañó el aire, pero la fuerza de aquella mujer era antinatural, imposible para alguien de su tamaño. El cuchillo brilló bajo la luz, levantado apenas un segundo.
Pero en ese instante, un ruido en la calle interrumpió el silencio. Voces de vecinos que pasaban con faroles, buscando al niño desaparecido. Mercedes frunció el ceño, luego sonrió de nuevo. Lo soltó con suavidad, como si nada hubiera ocurrido. «Corre, Luisito», dijo. «Vuelve a tu casa». «Hoy no». El niño huyó como si tuviera alas, sin mirar atrás. Durante días, Luisito no habló, no comió, no durmió. Tenía la certeza de que Mercedes jugaba con él, como el gato que deja escapar al ratón para atraparlo después. Y esa certeza lo desangraba por dentro. Los rumores en el pueblo crecían. Había quienes juraban haber visto sombras extrañas entrar en la casa de Mercedes durante la madrugada. Otros aseguraban que escuchaban llantos de niños en las paredes. Pero cuando alguien intentaba confrontarla, ella siempre tenía una respuesta convincente, una sonrisa cálida, un dulce en la mano. Una tarde, mientras la lluvia caía sobre los tejados, Luisito reunió a 3 de sus amigos de confianza, Mateo, Inés y Carlitos. Les contó todo, cada detalle del sótano, los muñecos, el cabello humano. Los niños lo miraron con incredulidad, pero también con miedo. Querían no creerle, pero las desapariciones eran reales, demasiado reales. Decidieron hacer algo que nadie más se atrevía, entrar en la casa todos juntos y descubrir la verdad. La noche siguiente, armados con linternas y un rosario, esperaron a que Mercedes apagara las luces. El viento soplaba fuerte, como si la ciudad misma intentara advertirles que no cruzaran ese umbral. Pero lo hicieron. El interior estaba en silencio, demasiado silencio. Avanzaron por el pasillo, conteniendo la respiración. Al llegar a la puerta del sótano, Luisito sintió que sus rodillas temblaban. Aún así, empujó la madera y descendió con sus amigos detrás. Lo que encontraron fue aún peor de lo que Luisito había descrito. El sótano no era solo un taller macabro, era un altar. Sobre las paredes, símbolos dibujados con sangre brillaban bajo la luz mortecina. Había velas negras consumidas hasta la mitad, y en el centro, un círculo de sal rodeaba los restos de un muñeco incompleto. Y entonces la puerta se cerró de golpe arriba de ellos. La risa de Mercedes retumbó en las escaleras, descendiendo como un eco eterno. «Así que vinieron todos juntos», dijo su voz. «¡Qué hermoso regalo me traen!». El terror se apoderó de los niños. Inés empezó a llorar, Carlitos rezaba en voz baja, Mateo buscaba una salida desesperadamente. Luisito, paralizado, solo podía mirar hacia la sombra que se formaba en lo alto de la escalera. Y allí apareció Mercedes, con el cuchillo en una mano y la lámpara en la otra, bajando un escalón tras otro con una calma que hacía más insoportable la espera. La trampa había sido perfecta. Mercedes bajaba los escalones lentamente, cada crujido de la madera parecía el redoble de un tambor que anunciaba la condena. Los niños retrocedían paso a paso, hasta chocar con la pared húmeda del sótano. El olor era insoportable, una mezcla de sangre seca, carne en descomposición y cera derretida. «No tengan miedo», murmuró Mercedes, con una voz que pretendía ser dulce, pero que arrastraba un filo invisible. «Solo quiero que se queden conmigo. Así nunca estarán solos, ni con hambre». Inés gimió y trató de correr hacia la escalera, pero Mercedes bloqueó su paso con un movimiento brusco. El cuchillo brilló cerca de su rostro, lo bastante para arrancarle un grito desgarrador. Mateo, con el poco valor que le quedaba, se adelantó, levantando una piedra que había recogido del suelo. La lanzó con todas sus fuerzas, y aunque no alcanzó a Mercedes, golpeó la lámpara que sostenía en su otra mano. El fuego se extendió por un instante, iluminando toda la estancia. Los niños vieron con claridad lo que hasta entonces permanecía oculto. En los rincones había cuerpos apilados, esqueletos con restos de ropa infantil, muñecos incompletos que parecían mirar con ojos vacíos. La visión los petrificó, pero también les dio certeza de que todo lo que Luisito había contado era verdad. Mercedes soltó una carcajada, como si el miedo de los niños fuera el alimento más delicioso. «Miren lo que he creado», exclamó. «Ustedes creen que son muñecos, pero son más que eso. Son mi familia eterna. Cada risa, cada cabello, cada lágrima, todo vive aquí, conmigo». Los niños, al borde del pánico, se miraron entre sí. Carlitos seguía rezando, las palabras del Padre Nuestro se mezclaban con sollozos entrecortados. Luisito, temblando, sintió de pronto una oleada de rabia. No podía dejar que ella los atrapara a todos, no podía permitir que la promesa oscura de Mercedes se cumpliera. Con un grito ahogado, corrió hacia el altar en el centro del sótano y pateó el círculo de sal que lo rodeaba. Las velas se apagaron como si una ráfaga de viento helado hubiera atravesado el lugar. El ambiente cambió de inmediato, las paredes crujieron, las sombras parecían agitarse, y un lamento profundo, como de decenas de voces infantiles, llenó el aire. Mercedes gritó, un alarido cargado de furia. «¡Imbécil!
No sabes lo que has hecho. De repente, los muñecos comenzaron a caer de los estantes, uno tras otro, golpeando el suelo con un sonido hueco. Sus cabelleras humanas se esparcían como serpientes vivas. Los cuerpos apilados parecían estremecerse, como si la ruptura del círculo hubiera liberado algo que ella mantenía atrapado. Los niños aprovecharon la confusión. Mateo tiró de Inés y Carlitos, mientras Luisito corría hacia la escalera. Mercedes trató de alcanzarlos, pero algo invisible la detuvo. Sus propios muñecos, aquellos que llamaba su familia, se agitaban en torno a ella, impidiéndole avanzar. Era como si las almas de los niños perdidos hubieran despertado para reclamar justicia. Luisito subió los escalones a toda prisa, con el corazón golpeándole en el pecho. Atrás, los gritos de Mercedes se mezclaban con un estrépito indescriptible, un coro de voces que chillaban y gemían al unísono. Cuando por fin alcanzó la puerta, la empujó con todas sus fuerzas y salió al pasillo, jadeando. Los demás lo siguieron, cubiertos de polvo y lágrimas. Corrieron hacia la calle sin mirar atrás, sabiendo que si se detenían un segundo, no volverían a salir con vida. Al llegar a la plaza, cayeron al suelo, agotados. Los faroles aún iluminaban débilmente, y algunos vecinos que habían salido por el ruido los encontraron. Los niños intentaron hablar, explicar, pero solo lograban balbucear palabras entrecortadas: sótano, muñecos, sangre. El herrero, con el rostro desencajado, los tomó por los hombros y exigió que lo guiaran hasta la casa de Mercedes. Y aunque Luisito temblaba, señaló con un dedo la puerta maldita. Un grupo de hombres armados con palas, hachas y antorchas irrumpió en la vivienda. Descendieron al sótano, pero cuando llegaron, lo encontraron vacío. No había cuerpos, ni muñecos, ni sangre, ni símbolos. Solo paredes desnudas y húmedas, como si nunca hubiera existido aquel altar de horrores. La incredulidad fue general. Algunos se enojaron, acusando a los niños de inventar historias. Otros guardaron silencio, porque aunque el sótano estaba vacío, el olor metálico persistía, y el aire tenía un peso que no pertenecía a una habitación común. Luisito, con lágrimas en los ojos, juró que había visto todo. Juró que Mercedes estaba allí, que los muñecos lo miraban. Pero Mercedes había desaparecido. Nadie volvió a verla nunca más en Guadalajara. Sin embargo, las desapariciones cesaron. Durante meses, ningún niño volvió a faltar en la plaza. El pueblo, aunque incrédulo, comenzó a sospechar que los relatos de Luisito y sus amigos no habían sido mentiras. Que la casa escondía un secreto demasiado oscuro para dejar huellas visibles, pero en las noches más frías, algunos juraban escuchar, desde las ventanas tapiadas de aquella casa, una risa apagada. Una risa femenina, suave, como la de una madre llamando a sus hijos a merendar. Luisito lo sabía, Mercedes no había muerto. Solo había cambiado de escondite. Pasaron los días, y el silencio en el pueblo se volvió inquietante. Aunque ya no desaparecían niños, la sensación de que algo oscuro permanecía en el aire no se disipaba. La casa de Mercedes fue clausurada, sus ventanas selladas con tablas, y la puerta asegurada con cadenas oxidadas. Sin embargo, los vecinos evitaban siquiera pasar frente a ella. El simple hecho de cruzar por esa calle les producía escalofríos. Luisito no lograba dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Mercedes bajando las escaleras, su rostro iluminado por la luz trémula de una lámpara, el cuchillo en la mano. Escuchaba sus palabras: nunca estarán solos, ni con hambre. Se despertaba empapado en sudor, con la garganta seca, como si hubiera estado gritando durante horas. Una noche, incapaz de soportar la angustia, salió de su casa en secreto. Caminó hacia la plaza, donde aún brillaban los faroles, y se sentó en el mismo banco donde solía reunirse con Inés, Carlitos y Mateo. El viento soplaba frío, arrastrando consigo un murmullo extraño, como de voces lejanas. Luisito levantó la vista hacia el campanario, y por un instante creyó ver una figura oscura allí arriba, observándolo. ¿Eres tú, Mercedes?, susurró, aunque sabía que no recibiría respuesta. Pero el silencio fue interrumpido por un sonido inconfundible, una risa suave, apagada, proveniente de la dirección de la casa clausurada. Luisito se levantó de un salto, con el corazón latiéndole a toda prisa. No podía haber duda. Ella seguía allí. Al día siguiente, reunió a sus amigos. «Tenemos que volver», les dijo con voz firme. «Nadie me cree, pero yo la escuché anoche. Está viva, sigue en esa casa». Inés lo miró horrorizada. «¿Estás loco? Apenas escapamos la última vez. ¿Quieres que nos atrape ahora sí para siempre? Si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará», replicó Luisito. «Los adultos no nos creen. Pero yo sé lo que vi, lo que oí. Si no la detenemos, tarde o temprano volverá a empezar». Carlitos dudaba, mordiéndose las uñas. Su fe infantil le decía que Dios no permitiría que el mal regresara,
pero en su interior sabía que Luisito tenía razón. Mercedes no había desaparecido, solo estaba esperando. Finalmente, Mateo, el más práctico del grupo, habló. Está bien. Pero esta vez no iremos desarmados. Mi padre tiene una cruz de hierro y agua bendita de la iglesia. Podemos llevarlas. Y también linternas. Los demás asintieron, aunque con miedo. Esa misma noche, los cuatro se encontraron de nuevo frente a la casa maldita. El viento soplaba fuerte, haciendo que las tablas de las ventanas se golpearan unas contra otras. La luna llena bañaba todo con una luz plateada, y la cadena de la puerta parecía brillar como si estuviera recién forjada. Luisito se acercó con un martillo que había robado del taller de su padre y, tras varios golpes, rompió el candado. El sonido metálico resonó como un disparo en la quietud de la calle. Nadie habló. Empujaron la puerta, que se dio con un chirrido largo, y entraron. El interior estaba cubierto de polvo, como si realmente hubiera estado abandonado durante siglos. Los muebles estaban cubiertos con sábanas raídas, y las paredes tenían manchas de humedad. Pero el olor persistía, aquel hedor a carne rancia, escondido en las grietas de la madera. Avanzaron en silencio hasta llegar a la entrada del sótano. La trampilla aún estaba allí, aunque las bisagras parecían más oxidadas que antes. Luisito tragó saliva, sujetó la linterna y la abrió. El aire que emergió era helado, y un murmullo leve se coló por la abertura, como si decenas de voces susurraran al mismo tiempo. Yo bajo primero, dijo Luisito, antes de que los demás protestaran. Descendió los escalones lentamente, con la linterna temblándole en la mano. El sótano estaba vacío, como lo habían visto los adultos aquella vez. Sin muñecos, sin cuerpos, sin altar. Solo paredes desnudas y frías. Por un momento pensó que tal vez todo había sido una alucinación. Pero entonces la linterna parpadeó. La luz se apagó y volvió a encenderse, revelando, por un segundo, una sombra en la esquina. Una figura encorvada, de cabello desordenado, que desapareció al instante. ¿La vieron?, preguntó Luisito cuando los demás llegaron abajo. Todos asintieron, pálidos como las calorías. De pronto, las velas apagadas que aún estaban en el suelo se encendieron solas, una por una, formando de nuevo el círculo. El aire se volvió pesado, sofocante. Una voz femenina surgió del rincón más oscuro, melodiosa y aterradora al mismo tiempo. Sabía que volverían. Los niños siempre regresan a casa. Mercedes emergió de las sombras. Pero ya no era la misma. Su rostro estaba más pálido, con venas azuladas visibles bajo la piel. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural y sus manos parecían más largas, como garras. Ya no era una mujer, era algo distinto, un ser atrapado entre la vida y la muerte. Inés gritó, y Carlitos levantó la cruz de hierro, extendiéndola hacia ella. Mercedes retrocedió con un chillido agudo, como si la luz invisible de la fe la quemara. «No pueden detenerme», rugió. «Soy eterna. Sus almas serán mías, una por una». Las paredes comenzaron a resumar un líquido oscuro, y del suelo surgieron pequeñas manos infantiles, espectros atrapados que intentaban arrastrarlos. Los niños luchaban por no caer, mientras Mateo lanzaba agua bendita en todas direcciones. Cada gota que tocaba a Mercedes dejaba una marca humeante en su piel, como si se derritiera. Luisito recordó entonces lo que había hecho la última vez, había roto el círculo de sal. Esa parecía ser la clave. Se arrodilló y comenzó a borrar las líneas con las manos, a pesar de que las pequeñas manos fantasmales intentaban sujetarlo. Mercedes lanzó un alarido desesperado y se abalanzó sobre él, pero la cruz de Carlitos volvió a detenerla. La criatura chilló, cubierta de humo. Luisito frotaba con todas sus fuerzas, deshaciendo cada símbolo trazado en el suelo. Finalmente, cuando la última línea desapareció, un viento helado recorrió el sótano. Las velas se apagaron de golpe, y los gritos de Mercedes se transformaron en un lamento largo, doloroso, que se desvaneció poco a poco, como si fuera absorbida por un vacío invisible. El sótano quedó en silencio. Las pequeñas manos desaparecieron, y la figura de Mercedes se deshizo en la penumbra, como humo que se diluye en el aire. Los niños se quedaron de pie, temblando, con las linternas temblorosas iluminando paredes vacías. No había rastro de ella, ni de los muñecos, ni de los cuerpos. Solo oscuridad y polvo. ¿Se acabó?, susurró Inés, con la voz rota. Luisito no respondió. Algo en su interior le decía que Mercedes no había sido destruida del todo. Tal vez había sido expulsada, tal vez arrastrada a otro lugar. Pero no desaparecida. Cuando salieron de la casa, la luna aún brillaba sobre Guadalajara. El pueblo dormía, ajeno a la batalla que había ocurrido en su sótano maldito. Los niños, exhaustos, caminaron de regreso a sus hogares. Ninguno habló en todo el trayecto. Esa noche, Luisito soñó con la voz de Mercedes susurrándole al oído.
Algún día, volveremos a vernos. Las horas que siguieron a aquel escalofriante descubrimiento parecieron alargarse en un torbellino de susurros, pasos apagados y miradas furtivas. El grupo de niños, atrapados entre el miedo y la necesidad de unirse, se escondió en uno de los salones traseros, un cuarto donde los muebles antiguos estaban cubiertos por sábanas que olían a polvo y encierro. El aire era tan denso que cada respiración se escuchaba como un rugido dentro del pecho. Luisito, con las manos temblorosas, fue el primero en hablar. «Ella sabe que descubrimos algo», murmuró, apenas audible, como si temiera que las paredes mismas pudieran delatarlo. Sofía, con lágrimas brillándole en los ojos, negó con la cabeza. «No podemos quedarnos aquí. Tenemos que salir. Esta casa no nos dejará vivos». Pero la puerta trasera, el plan que habían forjado apresuradamente, ya estaba bloqueada. Cuando intentaron abrirla, descubrieron que por fuera alguien, o algo, había colocado una tranca de hierro. No era casualidad, era la señal de que Mercedes controlaba cada rincón de aquella mansión. La desesperación fue creciendo como un fuego invisible. A través de los muros, comenzaron a escuchar pasos arrastrados, tacones golpeando con calma el suelo de piedra, el sonido de un cántico lejano que parecía provenir de todas partes al mismo tiempo. Una voz melodiosa, rota, que repetía frases ininteligibles. Cada vez que esa voz se elevaba, los muñecos de porcelana que decoraban la casa comenzaban a vibrar en sus estantes, como si respondieran al llamado de una dueña inhumana. Mariana, con un valor desesperado, se acercó a una de esas muñecas y la tomó entre sus manos. La criatura inerte tenía ojos de vidrio que parecían brillar en la penumbra. Y entonces, un mechón de cabello real, humano, oscuro, se deslizó fuera de su frente. Mariana soltó un grito y la dejó caer. El crujido del rostro de porcelana al partirse llenó la sala, pero lo más aterrador fue lo que emergió desde dentro, un olor fétido, rancio, que revelaba que en su interior había tejido humano en descomposición. Los niños retrocedieron, apretándose unos contra otros, mientras la sensación de que algo mucho mayor los vigilaba se intensificaba. En ese instante, la voz de Mercedes resonó desde algún lugar cercano. ¿Creen que pueden huir de lo que ya es suyo? Mis pequeñas criaturas no los dejarán marchar. Luisito tragó saliva, con los ojos muy abiertos. Él recordaba las historias susurradas por los ancianos del pueblo, cuentos sobre brujas que alimentaban a sus sirvientes con la carne de los caídos para mantenerlos bajo su control. Ahora comprendía que esos cuentos no eran exageraciones, eran advertencias. Los niños sabían que no podían quedarse quietos. Así que, con un esfuerzo colectivo, movieron un pesado mueble para atrancar la puerta del salón. Era apenas una ilusión de seguridad, pero les daba segundos para pensar. Sofía, más lúcida en medio del caos, señaló una pequeña ventana alta, apenas un respiradero. Por ahí, dijo. Si logramos romperla, tal vez uno pueda escapar y pedir ayuda. El plan era arriesgado, pero era lo único que tenían. Con esfuerzo, Luisito encontró un candelabro oxidado y comenzó a golpear el cristal. Cada golpe resonaba como un trueno en el silencio de la mansión. Hasta que, finalmente, el vidrio cedió con un chasquido agudo. Pero justo cuando pensaban que habían encontrado una salida, los susurros se transformaron en gritos. No eran gritos humanos, sino chillidos agudos, como los de un coro de muñecas vivientes que despertaban de un sueño largo y violento. De los pasillos comenzaron a llegar pasos pequeños, apresurados, como si decenas de pies diminutos estuvieran corriendo hacia el salón. El terror los paralizó. La puerta, aquella que habían atrancado, comenzó a crujir bajo la presión de algo que empujaba desde el otro lado. Y de pronto, entre las rendijas, comenzaron a asomarse ojos brillantes, redondos y muertos. Muñecas, decenas de ellas, intentaban entrar. ¡Suban!, gritó Mariana, empujando a Sofía hacia la pequeña abertura del respiradero. Sofía trepó con dificultad, sintiendo que las manos le sangraban con cada borde afilado del cristal roto. Cuando por fin logró pasar, giró para mirar a sus amigos. En sus ojos se reflejaba la culpa y el miedo, sabía que no todos lograrían salir a tiempo. Luisito, el último en apartarse de la ventana, lanzó una mirada desesperada hacia ella. «Busca ayuda», susurró, justo antes de que el mueble de la puerta cayera al suelo. En ese instante, las muñecas irrumpieron, trepando unas sobre otras como insectos furiosos, movidas por una voluntad invisible que parecía provenir de Mercedes. Los niños que quedaban dentro gritaron, tratando de resistir con lo que encontraban a su alcance. Pero la marea de criaturas era interminable. Sofía, desde fuera, escuchó los gritos sofocados de sus amigos, el sonido de risas infantiles distorsionadas que se mezclaban con el crujido de huesos y el golpeteo de porcelana. Cayó al suelo, temblando, con la garganta cerrada por un grito que no podía salir.
En la distancia, creyó ver la figura de Mercedes, iluminada por la tenue luz de la luna. La mujer estaba de pie en el patio, con su vestido oscuro ondeando en el viento, observándola fijamente. En su mano sostenía una muñeca intacta, cuyo rostro parecía brillar con la misma expresión de Sofía. El horror fue demasiado. Sofía corrió hasta que sus piernas estuvieron a punto de colapsar. Pero incluso en la oscuridad del campo, con el viento helado azotándole el rostro, podía sentir que algo la seguía, una risa suave que se enredaba en su oído como un eco imposible de apagar. Mientras tanto, dentro de la mansión, la voz de Mercedes se elevó por encima de todo. Uno escapa, pero siempre vuelve. Mis muñecas nunca olvidan un rostro. Las campanas de la iglesia repicaron de nuevo, como si anunciaran una tragedia invisible. La gente del pueblo apenas podía conciliar el sueño. En las casas, las familias encendían velas y rezaban, mientras afuera el viento arrastraba murmullos que parecían voces de niños. Era imposible ignorar el eco de aquel terror que se estaba gestando, cada día más palpable. Mercedes, sin embargo, caminaba con paso firme hacia su taller. Había decidido que esa noche sería crucial. Encendió varias lámparas de aceite y colocó sobre la mesa una muñeca recién terminada. Tenía ojos de vidrio azul intenso y labios pintados de un rojo demasiado vivo. El cabello, cuidadosamente cosido, era de un tono castaño claro. Pero lo inquietante era que, en la base del cráneo, se notaba un cuero cabelludo real, con poros, con raíces. Era humano. La mujer se sentó frente a la muñeca, con una sonrisa torcida. «Ya casi está completo», murmuró. «Solo falta que me hables». Y en ese instante, un golpe seco en la ventana la sobresaltó. Giró la cabeza, pero solo vio la sombra de un niño que corría entre los arbustos. Cerró los ojos, respiró profundo y se levantó para atrancar la puerta. Había aprendido a ignorar esas presencias, aunque cada día se volvían más insistentes. Mientras tanto, el padre Ramírez, acompañado de 3 hombres del pueblo, se armaba de valor. Habían decidido enfrentarla. No podían permitir que siguieran desapareciendo niños. Iban provistos con velas, rosarios y un viejo crucifijo de hierro que había permanecido guardado en la sacristía durante años. Avanzaban por las calles oscuras, sintiendo que cada sombra los observaba. Cuando llegaron frente a la casa de Mercedes, la encontraron iluminada como si fuera de día. El resplandor de las lámparas se filtraba por las rendijas de las ventanas, y un extraño olor metálico impregnaba el aire. Los hombres se miraron entre sí con miedo. «Si entramos, ya no hay marcha atrás», dijo el padre Ramírez. Uno de ellos empujó la puerta. Para sorpresa de todos, estaba abierta. La madera crujió, y el interior se desplegó ante ellos como una escena de pesadilla. En cada rincón había muñecas, decenas, tal vez cientos. Algunas estaban sentadas en estanterías, otras colgaban de hilos en el techo, como si fueran marionetas inertes. Pero lo más aterrador era que todas parecían observarlos con ojos brillantes, casi humanos. «Dios mío», susurró uno de los hombres. El padre Ramírez levantó el crucifijo, y en ese momento Mercedes apareció en la sala. Su delantal estaba manchado, sus manos cubiertas de hilo y sangre seca. «¿Qué hacen en mi casa?», preguntó con una calma aterradora. El padre se adelantó. «Mercedes, sabemos lo que haces. Sabemos que estos cabellos no son falsos. Sabemos de los niños». Ella rió suavemente, un sonido que heló la sangre de todos. «No entienden nada. Yo no los mato, los transformo. Les doy una forma eterna. Ustedes solo los lloran, pero yo los inmortalizo». Los hombres comenzaron a rezar, mientras una de las muñecas, la de ojos azules sobre la mesa, movió la cabeza levemente, como un ser vivo. La tensión en el aire se volvió insoportable. «¡Basta!», gritó Ramírez, alzando el crucifijo hacia Mercedes. Ella retrocedió, pero no por el objeto, sino porque las muñecas comenzaron a murmurar. Un coro de voces infantiles emergió del taller. Susurros que decían nombres, súplicas, llantos. El sonido llenó cada espacio de la casa. Los hombres quisieron huir, pero la puerta se cerró de golpe. Mercedes los miró con los ojos desorbitados. «Ya es tarde para detenerme. Ellos ya son parte de mí. Y ustedes, también lo serán». En ese instante, una de las muñecas cayó al suelo y se arrastró por sí sola hacia los pies de un hombre. Este, aterrorizado, intentó patearla, pero la muñeca trepó por su pierna como si tuviera garras invisibles. Los gritos retumbaron en la casa, mezclándose con las risas de Mercedes y los rezos desesperados del padre. La lucha que se desató esa noche en el taller sería recordada solo en susurros. Afuera, los vecinos dijeron haber escuchado lamentos y golpes, pero nadie se atrevió a intervenir. Cuando el amanecer llegó, la casa estaba en silencio absoluto. El padre Ramírez fue hallado tirado en el atrio de la iglesia,
con el crucifijo roto en la mano y el rostro marcado por arañazos diminutos, como de uñas de niño. No habló jamás de lo que ocurrió allí. Los otros hombres, en cambio, nunca regresaron. Mercedes desapareció. Algunos aseguraban haberla visto semanas después, caminando por las montañas, con un costal lleno de muñecas que parecían respirar. Otros decían que había muerto entre sus propias creaciones, devorada por ellas. Pero lo único cierto era que, desde entonces, las muñecas empezaron a aparecer en las casas abandonadas de Zacatecas. Siempre con cabellos distintos, siempre con ojos demasiado reales. Y cada vez que un niño se acercaba a una de ellas, los padres temblaban, rezando que no fueran cabellos de alguien conocido. El silencio que quedó tras aquella noche se convirtió en una presencia constante en el pueblo. Nadie quería hablar demasiado de Mercedes ni de las muñecas, pero todos sabían que algo había quedado abierto, algo que no se había cerrado con su desaparición. Las casas parecían más frías, las calles más vacías, como si la sombra de lo ocurrido aún flotara entre las paredes de Zacatecas. Los niños, antes ruidosos y revoltosos, jugaban en silencio bajo la vigilancia atenta de sus padres. Había un temor invisible que los mantenía alejados de los callejones y de los descampados. La escuela se llenaba de murmullos, algunos decían haber visto muñecas en lugares imposibles, otras veces en lo alto de los árboles o en las entradas de las casas. La sola mención de cabellos humanos era suficiente para que los mayores palidecieran. El padre Ramírez había cambiado. Desde aquella noche ya no subía al púlpito con la misma firmeza. Sus sermones eran vagos, llenos de pausas, como si las palabras le pesaran demasiado. Algunos feligreses notaban que sus manos temblaban al sostener el misal. Nadie se atrevía a cuestionarlo, pero sabían que algo dentro de él había muerto junto con los hombres que lo acompañaron a la casa de Mercedes. Una mañana, mientras las campanas repicaban con la rutina de siempre, una mujer irrumpió en la iglesia gritando. Llevaba entre los brazos una muñeca. Era pequeña, con un vestido azul bordado y cabellos negros trenzados. La madre juraba que aquella muñeca no era suya, que había aparecido en la cuna de su hijo. Lo peor, el cabello era idéntico al del niño. El padre Ramírez se acercó con cautela. Tomó la muñeca entre las manos y, al mirarla de cerca, sintió que los ojos de vidrio lo observaban con un brillo húmedo, como si lloraran. El cabello era real. Su corazón se aceleró, y un recuerdo fugaz lo atravesó, el taller de Mercedes, los susurros de las muñecas, las voces infantiles. Tragó saliva y ordenó que quemaran aquella cosa. La gente obedeció, reuniéndose en la plaza. Encendieron una hoguera, y cuando arrojaron la muñeca, un grito agudo salió de su interior, un chillido que no pertenecía a ningún objeto inanimado. Todos retrocedieron con terror, salvo el padre, que apretó los dientes y rezó en voz alta. La muñeca se retorció entre las llamas como si luchara por escapar, hasta que finalmente se consumió en cenizas. El pueblo quedó helado. Si las muñecas regresaban por sí solas, ¿qué significaba eso? ¿Había Mercedes liberado algo más? ¿O estaba todavía viva, enviando esas creaciones como un recordatorio? Pasaron semanas de una calma tensa. Pero entonces comenzó lo inevitable, los niños empezaron a desaparecer otra vez. Primero fue una niña de 7 años, cuyo cuerpo nunca encontraron. Luego, un par de hermanos que jugaban cerca del río. La gente entró en pánico. Cada desaparición iba acompañada de la aparición de una muñeca nueva, colocada cuidadosamente en algún sitio donde la familia pudiera encontrarla. La policía fue alertada, pero nada pudieron resolver. Sus investigaciones siempre terminaban en el mismo punto, muñecas con cabellos humanos, muñecas que aparecían como presencias burlonas en los hogares. Nadie sabía de dónde venían, cómo llegaban allí, ni por qué siempre parecían mirar directamente a los padres. El rumor creció, Mercedes había hecho un pacto. Algunos decían que no era solo bruja, sino que se había entregado a fuerzas más oscuras, a entidades que usaban a los niños como moneda de cambio. El pueblo estaba dividido, unos querían huir y dejar todo atrás, otros insistían en luchar y acabar de una vez por todas con aquella maldición. Una noche de luna llena, el padre Ramírez escuchó un golpe en la puerta de la iglesia. Al abrir, encontró a un anciano que había sido ermitaño en las montañas. Nadie lo veía desde hacía años. El viejo llevaba consigo un saco, y al vaciarlo en el suelo, decenas de cabellos humanos cayeron como un río oscuro. «Esto es lo que ella recolecta», dijo con voz temblorosa. «No lo hace sola. Hay algo más con ella. Yo lo vi, entre los pinos, un ser que camina como sombra, que la guía, que alimenta su taller». El padre sintió que las palabras le perforaban el alma. No era solo Mercedes. Había algo mayor, más profundo, que los ataba a esas desapariciones.
El anciano habló de un ritual, de un altar oculto en una cueva más allá del bosque, donde las muñecas eran solo recipientes, vehículos para encerrar lo que antes eran almas inocentes. Los días siguientes, un pequeño grupo de hombres, desesperados por la pérdida de sus hijos, se reunió en secreto con el padre. Armados con antorchas, cuchillos y cruces, decidieron buscar aquella cueva. El viaje fue silencioso, cargado de tensión. El bosque se volvió cada vez más denso, como si se cerrara a su alrededor. Los árboles parecían torcerse para vigilarlos, y el viento traía consigo risas infantiles que no eran de este mundo. Tras horas de caminar, la encontraron. Una abertura en la roca, cubierta de hiedra, de la cual salía un aire helado con olor a humedad y hierro. Entraron en fila, rezando entre dientes. La oscuridad era casi absoluta, salvo por las antorchas. Y entonces la vieron. En el fondo de la cueva, sobre un altar de piedra, estaba Mercedes. Su piel lucía más pálida, sus ojos más hundidos, pero seguía viva. A su alrededor, decenas de muñecas se alineaban como soldados en guardia. En sus manos sostenía una aguja enorme, y frente a ella yacía un mechón de cabello infantil. Sabía que vendrían, dijo con voz ronca, pero cargada de satisfacción. La curiosidad siempre los arrastra. Los hombres levantaron sus armas, pero de las paredes de la cueva emergió algo más, una figura alta, hecha de sombras, sin rostro definido, con brazos que se extendían como tentáculos de humo. Era el ser del que había hablado el anciano. Las muñecas comenzaron a reír al unísono, una risa chillona y perturbadora que llenó el lugar. Los hombres temblaban, algunos cayeron de rodillas, incapaces de sostener la mirada. Mercedes levantó la aguja, y el ser de sombras se inclinó hacia ella, como protegiéndola. No pueden detener lo que ya está hecho, susurró. Ellos me pertenecen, y yo pertenezco a algo mucho más grande. Uno de los hombres, en un acto de desesperación, arrojó su antorcha hacia el altar. El fuego se extendió rápido, alcanzando las muñecas. Estas comenzaron a chillar como si fueran seres vivos, retorciéndose en el suelo, golpeando contra las paredes de la cueva. Mercedes gritó furiosa, mientras el ser de sombra se agitaba, expandiéndose como un manto negro. El padre Ramírez, con el crucifijo en alto, avanzó hasta el altar y lo clavó contra la piedra. Un resplandor repentino iluminó la cueva, y el ser lanzó un alarido que estremeció la tierra. Mercedes cayó al suelo, convulsionando, mientras las muñecas ardían y se consumían. El grupo apenas logró escapar antes de que la cueva colapsara. La montaña rugió como si algo hubiera muerto en sus entrañas. Afuera, bajo la luz de la luna, los hombres lloraron, creyendo haber terminado con la pesadilla. Pero al regresar al pueblo, descubrieron algo peor. En cada casa, sobre cada mesa, sobre cada cama, había una muñeca nueva. Cientos de ellas. Todas con cabellos distintos. Todas con los ojos fijos hacia la iglesia. El padre Ramírez cayó de rodillas, comprendiendo que lo que habían enfrentado no era el final, sino apenas el comienzo. El amanecer en Zacatecas llegó con un aire pesado, como si la tierra misma hubiera quedado herida tras la noche anterior. Nadie salió de sus casas, nadie quiso escuchar las campanas de la iglesia. Porque en el interior de cada hogar, esperándolos como un presagio maldito, había una muñeca nueva, colocada con precisión inquietante. Algunas sobre las mesas, otras en los alféizares de las ventanas, otras incluso dentro de las cunas. Todas con ojos de vidrio fijos y cabellos humanos distintos, reconocibles por las madres que rompían en llanto al identificarlos como los de sus propios hijos desaparecidos. El padre Ramírez caminó por las calles desiertas, con el crucifijo aún manchado de hollín tras el enfrentamiento en la cueva. Su rostro estaba demacrado, sus ojos enrojecidos por la vigilia y el horror. Cada paso resonaba en el silencio, y cada muñeca que veía lo hacía sentir más débil, como si el pueblo entero hubiera sido convertido en un altar macabro. Una mujer salió de su casa llorando, llevando en brazos una de esas muñecas. Se arrodilló frente al sacerdote y le gritó: «Es el cabello de mi hijo. Mírelo, padre, mírelo. No puede ser una coincidencia». Ramírez sostuvo la muñeca entre sus manos temblorosas. Los mechones eran suaves, frescos, cortados recientemente. La mujer cayó deshecha al suelo, y el sacerdote entendió que Mercedes, o lo que quedara de ella, aún estaba presente. El ser de sombras tal vez había sobrevivido a la destrucción de la cueva, y ahora usaba el pueblo entero como tablero. Esa misma noche, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar solas. Nadie se atrevió a salir, salvo algunos hombres armados con machetes y faroles. Al llegar a la plaza, encontraron la puerta de la iglesia abierta de par en par. Dentro, decenas de muñecas estaban sentadas en los bancos como si fueran fieles. La visión era tan absurda como perturbadora: cabezas torcidas, ojos de vidrio reflejando la luz de las velas, trenzas humanas colgando de los respaldos. El padre entró primero,
con el crucifijo en alto. Su respiración era entrecortada. Al subir al púlpito, sintió que los ojos de todas las muñecas lo seguían. Se atrevió a hablar. Si es Mercedes quien me escucha, te conjuro a mostrarte. Si es algo más, revela tu nombre. El silencio fue absoluto. Luego, un murmullo surgió de todas las muñecas a la vez. Era como si decenas de voces infantiles hablaran en coro. Padre, venimos a rezar. Los hombres retrocedieron horrorizados, algunos soltaron sus machetes. El sacerdote apretó los dientes y golpeó el púlpito. Almas inocentes, no pertenezcan a ella. Resistan. Pero las muñecas comenzaron a levantarse de los bancos, caminando torpemente hacia él. Sus pequeños pasos resonaban como tambores huecos sobre el suelo de madera. El pánico se apoderó de todos, y un hombre lanzó un machetazo contra una de ellas. La muñeca cayó al suelo, partida en dos, pero de su interior no salió aserrín, sino un chorro de sangre fresca que empapó las tablas. Los gritos llenaron la iglesia. El padre Ramírez alzó la cruz y comenzó a rezar en latín, su voz quebrada pero firme. Una de las muñecas trepó al altar y lo miró directo a los ojos. Su cabello era rubio, dorado, y el sacerdote reconoció en ese instante el mechón de un niño que había bautizado meses antes. El rostro de la muñeca se deformó, mostrando una sonrisa torcida, y dijo con una voz grave que no correspondía a su tamaño. Ya no somos suyos, padre. Somos míos. El eco de aquellas palabras estremeció el templo entero. Las velas se apagaron al mismo tiempo, dejando todo en penumbras. Los hombres huyeron despavoridos, pero el sacerdote se quedó, encendiendo un cirio para iluminarse. Las muñecas ya no se movían, habían quedado inmóviles en posiciones grotescas, como estatuas congeladas. Al día siguiente, el pueblo entró en un estado de locura. Algunos quemaban las muñecas en las plazas, pero cada una que era destruida parecía multiplicarse en otro rincón. Otras familias huyeron, abandonando casas, tierras y pertenencias. Zacatecas empezó a parecer un lugar maldito, condenado a desaparecer bajo el peso de una maldición imposible de romper. El anciano ermitaño volvió a aparecer en el atrio de la iglesia. Su rostro era ceniciento, y sus manos temblaban mientras sostenía un libro viejo de tapas negras. No es Mercedes, dijo en voz baja al padre Ramírez. Ella ya es solo un instrumento. Esto que ves es una devoción torcida, un culto oscuro. Alguien o algo más grande la dirige. El sacerdote tomó el libro y lo abrió con recelo. Estaba lleno de símbolos extraños, diagramas con muñecas dibujadas en posiciones rituales, y páginas enteras escritas en un idioma incomprensible. Pero había una anotación en español: los niños son llaves. Sus cabellos, la cerradura. Sus muñecas, la prisión. Cuando el ciclo se complete, la ciudad entera pertenecerá a la sombra. Ramírez sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. No era un juego aislado, ni una brujería solitaria. Era un plan a largo plazo, un proceso de lenta transformación en el que cada muñeca representaba un alma robada. Esa misma noche, las desapariciones se multiplicaron. Ya no eran solo niños, un anciano, una mujer joven, incluso un policía fueron tragados por la oscuridad. En sus casas quedaban muñecas nuevas, algunas con arrugas en el rostro, otras con mechones canosos. La entidad se expandía, no solo alimentándose de la inocencia, sino de la vida entera. Un consejo de vecinos se reunió en secreto. Había quienes proponían incendiar la iglesia y las calles principales, arrasarlo todo, aunque eso significara perder el pueblo. Otros, más supersticiosos, insistían en exorcismos colectivos, rezos interminables y penitencias. La tensión escaló tanto que hubo peleas en la plaza, y varios hombres terminaron heridos. Mientras tanto, en las noches, las muñecas empezaron a moverse solas en las ventanas. Algunas eran vistas caminando por los techos, otras balanceándose en los columpios de los patios, riendo con voces huecas que no eran humanas. Las madres lloraban y los padres temblaban. Nadie dormía. El padre Ramírez, con el crucifijo siempre colgado del cuello, comenzó a perder fuerzas. Sus sermones eran cada vez más desesperados, y sus oraciones, más largas. Sabía que la batalla ya no era solo contra Mercedes ni contra las muñecas, sino contra un mal que había elegido al pueblo entero como campo de pruebas. Una madrugada, un grupo de niños apareció en la plaza, caminando en fila. Todos estaban pálidos, con la mirada perdida. Cada uno llevaba una muñeca en brazos, idéntica a ellos mismos, con el mismo cabello, los mismos ojos. Al verlos, los padres corrieron a abrazarlos, pero los niños no respondieron, permanecieron rígidos, como marionetas. Y entonces, todos a la vez, levantaron sus muñecas al cielo, y un viento helado recorrió las calles. Los padres gritaron, y el padre Ramírez cayó de rodillas, comprendiendo que el pueblo ya había cruzado un umbral del que era imposible regresar.
El viento en Zacatecas ya no sonaba como antes. No era el silbido común entre las piedras ni el murmullo de los árboles. Era un lamento, un coro invisible que se mezclaba con el llanto de los niños y el crujir de las puertas. Nadie quería salir, pero nadie podía resistirse a mirar por las ventanas. En cada esquina, bajo cada farol, había muñecas inmóviles que vigilaban el pueblo. Algunas sentadas, otras de pie, todas con los ojos de vidrio brillando en la penumbra. El padre Ramírez, consumido por noches de insomnio, reunió a los pocos que aún confiaban en él. Hombres y mujeres temblorosos, armados con antorchas, rosarios y machetes. Se refugiaron en la sacristía de la iglesia, rodeados por el olor a cera y madera quemada. El sacerdote abrió el libro oscuro del ermitaño y con voz apagada leyó las páginas que había intentado ignorar. Cuando el ciclo alcance 9 lunas, las llaves despertarán. Los cuerpos de los inocentes no serán más que recipientes, y el pueblo entero se hundirá bajo la sombra de su propia devoción. Estamos en la 8ª luna, dijo con voz grave. Solo queda una. Si no detenemos esto antes, Zacatecas dejará de existir como lo conocemos. Los presentes se miraron unos a otros. Algunos lloraban en silencio. Nadie quería ser el primero en hablar, pero un hombre de bigote espeso golpeó la mesa y dijo: «Entonces hay que matar a Mercedes». Ella empezó esto. Una anciana, arrugada y encorvada, negó con la cabeza. «Ya no es Mercedes. Es algo peor. Si vamos tras ella sin fe, nos devorará». Esa noche, decidieron dividirse en grupos. Unos vigilarían las calles, otros protegerían a los niños escondidos en las bodegas. El padre Ramírez, acompañado del ermitaño y 2 jóvenes, iría a la casa abandonada de tía Mercedes. Porque aunque Mercedes había desaparecido hacía semanas, su hogar seguía intacto, erguido como un santuario oscuro al final de la calle empedrada. Al entrar, el silencio era espeso. El olor a moho y cera derretida impregnaba las paredes. En la sala, sobre la mesa, había muñecas nuevas, frescas, aún húmedas, como si acabaran de ser moldeadas con carne viva. El sacerdote rezó en latín, y cada palabra hacía vibrar los cristales de las ventanas. El ermitaño abrió una puerta al fondo. Detrás estaba el sótano, cubierto de sombras. Bajaron con un farol, y allí los esperaba el verdadero corazón de la pesadilla. Las paredes estaban cubiertas de mechones de cabello, trenzados y colgados como trofeos. En el centro, un círculo de muñecas dispuestas alrededor de un altar. Sobre él, una figura que parecía humana, pero no lo era, Mercedes, o lo que quedaba de ella. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y sus ojos eran pozos vacíos. El cabello le caía en hebras sucias, mezcladas con mechones que no le pertenecían. Sonrió al verlos. Tarde o temprano, todos se convierten en muñecos. ¿No lo ven? El pueblo me pertenece. El padre Ramírez levantó la cruz, pero Mercedes levantó la mano y las muñecas del círculo giraron sus cabezas al unísono. El ermitaño gritó un conjuro, y el aire se volvió pesado, como plomo. Uno de los jóvenes cayó al suelo, ahogándose, mientras Mercedes avanzaba lentamente, sus pasos secos como ramas quebradas. El sacerdote gritó las palabras del exorcismo, y por un instante el cuerpo de Mercedes se estremeció, como si hubiera fuego dentro de ella. Pero entonces, de su boca brotaron cientos de voces de niños, gritando al unísono, pidiendo ayuda. El sonido era insoportable, como un coro de almas en agonía. Los faroles estallaron, sumiendo el sótano en la oscuridad total. Cuando lograron encender otra antorcha, Mercedes ya no estaba en el altar. Solo quedaron las muñecas, pero cada una tenía el rostro deformado en un gesto de dolor. El ermitaño, jadeando, dijo: «No está muerta. Solo se mueve entre nosotros. No es carne. Es la sombra misma». Salieron del sótano aterrados. Al volver a la plaza, descubrieron lo peor: el pueblo estaba vacío. Las casas abiertas, las puertas golpeando con el viento, las camas revueltas. Nadie. Ni un niño, ni un adulto. Solo muñecas. Cientos de muñecas alineadas en filas perfectas, ocupando la plaza entera, como un ejército silencioso. El padre cayó de rodillas. «Llegamos tarde», susurró. Pero entonces, las campanas comenzaron a sonar con violencia, como si manos invisibles las azotaran. Las muñecas levantaron los brazos al cielo, y en la torre de la iglesia apareció Mercedes, flotando, con el cabello ondeando como si estuviera bajo el agua. Su voz se escuchó en cada rincón del pueblo. «La última luna ha llegado». El cielo se oscureció de inmediato, como si la noche hubiera caído de golpe. Una nube roja cubrió la luna, bañando las calles en un resplandor sanguinolento. Las muñecas comenzaron a reír, primero despacio, luego todas a la vez, un coro infernal que heló la sangre de los pocos que aún quedaban con vida. El padre Ramírez se levantó, temblando, pero decidido. «No voy a permitir que esto acabe aquí», dijo,
y levantó el libro del ermitaño. Lo abrió en la última página, donde un símbolo extraño ardía como fuego vivo. El ermitaño gritó que no lo hiciera, que ese conjuro era un sacrificio. Pero el sacerdote ya lo había decidido. Comenzó a leer en voz alta, y cada palabra resonaba como un trueno. El suelo tembló, las muñecas se retorcieron, y Mercedes gritó con furia desde lo alto de la torre. El aire se volvió irrespirable. El símbolo del libro ardió con una luz blanca que se extendió por toda la plaza. Las muñecas cayeron al suelo, inertes, como cuerpos sin vida. Mercedes aulló, su figura deformándose, y por un instante se vio su verdadero rostro, un amasijo de sombras y cabellos humanos, un demonio hecho de recuerdos y dolor. El sacerdote dio el último grito del conjuro, y entonces una explosión de luz consumió la iglesia, la plaza, y todo lo que estaba alrededor. Cuando la luz se disipó, solo quedaba silencio. El padre Ramírez estaba en el suelo, su crucifijo roto en la mano, su cuerpo inmóvil. El ermitaño lloraba, sosteniéndolo. El pueblo estaba vacío de nuevo. No había muñecas, no había risas, no había Mercedes. Solo ruinas, ceniza y un silencio imposible. Pero algunos dicen que en las noches, bajo la luna roja, aún se escuchan risas de niños en las calles de Zacatecas. El sol jamás volvió a salir igual en Zacatecas. Tras aquella noche de fuego y sombras, lo poco que quedó del pueblo parecía un cementerio abierto al viento. Las calles estaban cubiertas de cenizas, y las paredes ennegrecidas por la explosión de luz que había consumido a Mercedes. El silencio era tan profundo que hasta el canto de los pájaros parecía prohibido. El ermitaño caminaba lentamente entre las ruinas, con el cuerpo del padre Ramírez sobre los hombros. Sus pasos resonaban como martillazos en la piedra. No quedaba nadie más, o al menos, nadie que respirara. En la plaza, el suelo estaba marcado por el círculo de fuego donde las muñecas habían caído. Ahora solo eran polvo. Ni un rostro, ni un ojo de vidrio, ni un mechón de cabello. Todo había desaparecido. Y, sin embargo, la sensación persistía, las miradas seguían ahí, ocultas, invisibles, observando desde algún lugar entre las sombras. El ermitaño enterró al sacerdote al pie de la iglesia derruida. No había campanas, no había rezos, solo la tierra seca golpeando contra el ataúd improvisado. Con cada palada, el hombre murmuraba: «Perdónanos, tú diste tu vida, pero nosotros seguimos atados». Cuando cubrió la tumba, el viento sopló fuerte y, por un instante, creyó escuchar la voz del padre Ramírez respondiendo desde la nada: «El sacrificio nunca borra la raíz». El ermitaño palideció. Sabía que esa frase no estaba en su mente. Y, al amanecer, los pocos sobrevivientes comenzaron a aparecer. Habían estado escondidos en sótanos, en cuevas, en establos. Mujeres con niños, ancianos temblorosos, hombres desorientados. Salieron con el rostro gris, los ojos vacíos, como si hubieran despertado de un sueño demasiado largo. No preguntaron qué había pasado. No lloraron por los muertos. Solo miraban alrededor con desconfianza, temerosos de pisar la plaza, como si aún ardiera. Una de las mujeres se acercó al ermitaño y le dijo con voz baja: «No los mató, ¿verdad? Solo los escondió». Él no respondió. No tenía fuerzas para decir la verdad, que el sacrificio del sacerdote había detenido el rito, pero no lo había deshecho. Las almas de los niños seguían atrapadas, dispersas en la sombra del pueblo, como ecos invisibles. Esa misma tarde, cuando intentaron rezar por sus muertos, las velas se apagaron solas, y en el aire se escuchó una risa tenue, como un soplido burlón. Nadie quiso volver a encenderlas. 2. Los días siguientes fueron peores que la noche final. Las casas comenzaron a cambiar. Puertas que se cerraban solas, paredes que sangraban agua turbia, espejos que devolvían reflejos de rostros que ya no estaban vivos. En una cocina abandonada, encontraron un cuenco con leche fresca, tibia, aunque no quedaban vacas en el pueblo. El miedo regresó de inmediato, pero ahora tenía otra forma. No eran muñecas en las calles ni la figura de Mercedes apareciendo en la torre. Era algo más sutil. Un susurro constante. Una vigilancia invisible. Los niños que sobrevivieron comenzaron a hablar solos. Algunos reían en rincones oscuros, como si jugaran con alguien que los demás no podían ver. Una niña, llamada Clara, le dijo a su madre: «No llores. La señora Mercedes nos cuida todavía». Esa noche, Clara desapareció de su cama. Solo quedó su muñeca favorita, sentada sobre la almohada, con una sonrisa más amplia que antes. 3. El ermitaño, desesperado, volvió al libro maldito. Lo abrió en las últimas páginas, donde las letras estaban casi borradas por el fuego de la explosión. Allí encontró algo que nunca había leído con atención, una advertencia escrita en latín antiguo. El sacrificio del guardián romperá el cuerpo del huésped, pero no su esencia.
Pues aquello que se alimenta de inocentes jamás muere, solo cambia de morada. El ermitaño dejó caer el libro, temblando. Comprendió lo que significaba: Mercedes no había sido destruida. Solo había abandonado su forma, extendiéndose como humo entre los restos del pueblo. No era un demonio aislado, sino una plaga, un eco perpetuo que vivía en cada piedra, cada soplo de aire, cada risa apagada. El sacrificio del sacerdote no había salvado Zacatecas. Lo había condenado a una vigilia eterna. 4. Con el paso de las semanas, los sobrevivientes comenzaron a abandonar el lugar. Algunos caminaron kilómetros hasta otros pueblos, jurando no volver jamás. Pero la mayoría no llegó lejos. En Fresnillo, en Sombrerete, en Guadalupe, comenzaron a aparecer rumores, muñecas en las plazas, risas en las noches, sombras infantiles reflejadas en las ventanas. Los que huían de Zacatecas llevaban la maldición consigo, como polvo pegado a la piel. Pronto, nadie quiso recibirlos. Se cerraron caminos, se levantaron barricadas, y el nombre del pueblo empezó a pronunciarse con miedo. Zacatecas dejó de ser un lugar. Se convirtió en una herida. El ermitaño, ya viejo y consumido, se quedó solo en la iglesia. Escribía en pergaminos amarillentos lo que había visto, lo que había aprendido. Quizá alguien lo lea algún día, pensaba. Quizá alguien entienda que no hay victoria contra la sombra. Solo pactos temporales. Una noche, mientras escribía, escuchó pasos en el altar. Levantó la vista y vio al padre Ramírez de pie, vestido con la misma sotana ennegrecida con la que lo había enterrado. El sacerdote sonrió, pero no era una sonrisa humana. Sus labios se abrieron demasiado, dejando ver dientes afilados que nunca había tenido. «No me enterraste, hermano», dijo con una voz hueca. «Me sembraste». El ermitaño gritó, pero su voz se apagó en la oscuridad. Al día siguiente, nadie volvió a verlo. Los años pasaron. El pueblo se despobló por completo, cubierto por la maleza y las ruinas. Sin embargo, los viajeros que se atrevían a acercarse juraban lo mismo. Al caer la noche, en la plaza aparecían hileras de muñecas, perfectamente alineadas, mirando al cielo. Algunos decían que las campanas rotas sonaban solas en las madrugadas. Otros afirmaban haber visto a una mujer flotar en lo alto de la torre, con el cabello ondeando como humo. Y todos coincidían en lo mismo: el aire olía a cera derretida y cabello quemado. Con el tiempo, Zacatecas desapareció de los mapas oficiales. Nadie quería recordarlo. Nadie quería pronunciarlo. Pero en las familias de los alrededores, las madres aún advertían a sus hijos: si escuchas risas de noche, no mires por la ventana. Podría ser Mercedes llamándote para jugar. 7. El último testimonio. Un siglo después, un historiador encontró entre papeles viejos un manuscrito atribuido al ermitaño. Estaba manchado, incompleto, pero contenía una frase final que helaba la sangre. El sacrificio no nos salvó. Solo nos dio tiempo. Porque la verdadera muñeca nunca fue de trapo ni de barro. La verdadera muñeca somos nosotros, y ella solo espera el momento de mover los hilos. El historiador lo publicó, creyendo que era un mito. Pero meses después, su hija pequeña apareció muerta en su cama, con una sonrisa de vidrio y mechones de cabello que no eran suyos. Epílogo. Dicen que la maldición de Zacatecas nunca terminó. Dicen que no se trataba de un pueblo, sino de una herencia, una semilla plantada en cada generación. Y que, de vez en cuando, bajo la luna roja, en cualquier ciudad de México o del mundo, aparece una muñeca solitaria en una banca, esperando. Quien la mire demasiado tiempo, escucha risas. Quien la toque, nunca vuelve a ser el mismo. Y quien la ignore, tarde o temprano, la sueña. Porque Mercedes nunca murió. Mercedes nunca muere.